¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de lunes, muy buen inicio de semana. El Instituto Nacional Electoral, el INE, se prepara para la revocación de mandato, calculando que serán necesarios más de 3,000 millones de pesos y reglamentando la operación de la consulta ante el incumplimiento legislativo de crear las leyes secundarias. ¿Se excede el INE en sus funciones o está haciendo simplemente lo que le toca? Voto por voto, casilla por casilla en Campeche, Laida Sansores no puede aún cantar victoria electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aceptó la demanda de Movimiento Ciudadano de un recuento de votos y con ello la gubernatura de Campeche está aún por decidirse. ¿Están quitándole un triunfo a Morena a la mala o aplicando la ley? Los líderes de los tres partidos de oposición de la Alianza Va por México fueron a la sede de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, en la capital de Estados Unidos, a presentar una denuncia por la presunta intromisión del crimen organizado en las elecciones de junio pasado. ¿Tendrá consecuencias este acto o los legisladores del PAN, del PRI, del PRD se fueron de turismo de denuncia? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de lunes. Luego de que Morena no consiguió un tercer periodo extraordinario de sesiones para discutir y en su caso aprobar la Ley Federal de Revocación de Mandato, el Instituto Nacional Electoral, el INE, avanza en los lineamientos correspondientes. Esto informó la semana pasada el consejero presidente Lorenzo Córdoba, y que si el Congreso emite una ley que contradiga estos lineamientos, pues se harán simplemente ajustes. Córdoba dijo que la Constitución mandata al Instituto Electoral a elaborar estos lineamientos que espera que sean aprobados esta semana y recordó también que el Congreso incumplió con emitir la ley reglamentaria de la revocación de mandato. Las críticas no han parado, señalando una vez más que el Instituto Nacional Electoral está legislando, así lo han dicho. Por ejemplo, el senador Ricardo Monreal, el líder de la bancada de Morena en el Senado, dijo que los lineamientos tienen que subordinarse a una ley que aprobarán en septiembre y que por ningún motivo un órgano autónomo puede sustituir al Poder Legislativo. Posteriormente, Córdoba aclaró que su intención no es invadir funciones del Poder Legislativo, del Congreso de la Unión, sino calcular el presupuesto y tomar las previsiones necesarias para que la consulta de revocación de mandato prevista para marzo de 2022 sea democrática, legal y exitosa. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que el INE presupuestó 2,500 millones de pesos y que le parecía muy cara. Por eso pidió que quienes trabajan en el INE y ganan más de 100,000 pesos al mes aporten la mitad de su sueldo, y que quienes ganan de 10,000 a 100,000 aporten el 25%. El mandatario federal dijo que con eso ya alcanzaría para hacer la consulta de revocación de mandato. El viernes, el INE presentó como presupuesto precautorio un estimado de 3,830 millones de pesos para hacer esta consulta de revocación de mandato el año que viene. Primer tema a discutir esta noche de lunes, y como cada lunes y miércoles saludo con mucho gusto a Lisa Sánchez. Ella es directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, querido Genaro, en mi día, en mi mesa, sin cambiar el orden de las cosas. Sí, hoy no te moviste del lugar, entonces hoy no me estás confundiendo, qué bueno. Saludo también a Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás, querido Alfredo? Muy bien, contento de ver por fin a Lisa, ya se me estaba olvidando hasta su cara. Ya ves. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, querido Eder? Querido Genaro, el programa de hoy lo podríamos llamar las patadas de ahogado de la oposición, ¿no? A ver qué piensan los demás. Y saludo también con mucho gusto a María Clemente García, diputada federal electa por Morena y activista LGBTI y sobre todo de la comunidad trans. ¿Cómo estás, querida María Clemente? Muy bien, muchas gracias por incluirme en este diálogo tan valioso con el resto de mis compañeros. Gracias. A ver, primer tema a discutir. Empiezo con Eder porque ya dio la nota. Él dice que patadas de ahogado de la oposición. ¿Así lo ves? ¿Así ves pues lo que está haciendo el INE? Porque en efecto pues, se pidió un periodo extraordinario solo para el tema de revocación de mandato. No se lo dieron, la oposición no se lo quiso dar a Morena y entonces ahora el INE pues está haciendo lo que dice el presidente consejero, simplemente tomando precauciones para ver lo del presupuesto, pero ¿está legislando, como dice el senador Monreal? Si se aprueba las normativas sin que haya una ley secundaria aprobada por el Congreso, pues sí está legislando. Pero antes de que intenten legislar, a mí me llama la atención que en realidad está operando políticamente. O sea, cuando le habla a los senadores, a los legisladores del PRIAN y les dice, no se preocupen, no es necesario el periodo extraordinario, vamos nosotros ya a sacar esta reglamentación,
Ya hay una operación política de Lorenzo Córdoba con su grupo, con el para quemar tiempo. ¿Y por qué quieren ellos aprovechar de aquí al 1 de septiembre para aprobar estas reglas de operación sin que tome protesta el nuevo periodo ordinario? Pues porque quieren imponer lo que no van a poder aprobar por la vía la vía de los votos, en este caso legislativos. Ellos están adelantando, aunque es menos de una semana o una semana, el proceso, pero ellos lo quieren adelantar para tener este proceso de referéndum revocatorio en sus términos, bajo sus circunstancias y con algunas cosas, por ejemplo, que son bien absurdas. A ver, el referéndum no es una competencia entre distintos actores, es la calificación del mandatario, del presidente de la República, y por lo tanto, si va a ser su calificación, pues él tendría que estar exponiéndole a la población por qué sí sería viable que siga hasta terminar su sexenio. Y en esta normativa que pretende imponer Lorenzo Córdoba, plantean una veda desde enero para el presidente de la República, que no podría estar presentando ningún informe y que no podría estar él hablando, es decir, otra vez un intento por callar al presidente López Obrador. ¿Qué necesidad? ¿Por qué no esperarse a que el 1 de septiembre ya tome protesta la nueva legislatura, se apruebe las leyes secundarias y ya con eso que se salga una normativa, unas reglas de operación armonizadas con la ley? ¿Para qué adelantarse? ¿Qué tal que chocan lo que él está proponiendo con la ley? ¿Nos vamos a tribunales? ¿Vamos a perder tiempo? ¿Se va a boicotear el referéndum? Lisa, ¿coincides con esta lectura? ¿Son patadas de ahogado? ¿Se está adelantando el INE? ¿Va a haber esta confrontación? ¿O simplemente, como el presidente consejero dice, bueno, pues si sacan una ley secundaria, pues simplemente la armonizamos, él está haciendo su chamba? Mira, yo originalmente era de la opinión de que en realidad justo cuando estábamos en este proceso en el cual el presidente ya había dicho que venía una reforma electoral y que habíamos pues de alguna manera sobrevivido la crisis del Tribunal Electoral del Poder Judicial, yo me preguntaba si no era un poco gratuito que se estuvieran adelantando con este tema de las reglas de operación de la revocación de mandato, pero después me corrigieron, ¿no? Consulté a un par de personas que siguen muy de cerca el proceso legislativo y básicamente lo que me dijeron fue, había un plazo ya vencido de la propia reforma constitucional que había dado 180 días para que estas reglas existieran. Y ese plazo se vence entre el 26 o el 28 de agosto, es decir, lo tenían que sacar, pero quizás más importante es que lo que sí había que hacer de alguna manera era la previsión presupuestal, porque el presupuesto que tiene que presentar el INE para su operación del 2023 lo tiene que someter a la consideración justo de la Cámara de Diputados antes del 8 de septiembre. Es decir, de alguna manera sí hay ciertos plazos institucionales que tenían que vencerse o cumplirse para que se pudiera tener por lo menos el presupuesto para organizar la revocación de mandato. Ahora, creo hay dos cosas importantes. La primera es, sí había la mayoría suficiente en Morena para sacar esto, que era una legislación secundaria, entonces quizás una cuestión política interesante a cuestionarnos también es por qué esto no sucedió y si hubo ciertas operaciones como Radio Pasillo apunta, por ejemplo, de Ricardo Monreal para que esto no terminara por suceder ni en el ordinario ni en el extraordinario, ¿no? Porque tuvieron, digamos, todo ese tiempo desde que aprobaron la reforma constitucional en noviembre de 2019 para armar la legislación secundaria y esa legislación secundaria no llegó y no llegó en los plazos, incluso no salían las matemáticas hace una semana, de eso hablamos justamente en las mesas de la semana pasada. Y lo otro que quizás pues también es interesante es saber realmente cuál va a ser pues el costo de toda la consulta, ¿no? Porque había en los elementos de hoy esta discusión sobre si el cálculo presentado por el instituto era un cálculo real y si realmente se puede o no cubrir eso con el presupuesto o con pues las donaciones de los salarios de los funcionarios públicos que solicitó el presidente en la mañanera, pues que de nuevo, ¿no? Como todo se quiere sacar dinero de los salarios de los funcionarios, pero bueno.
Alfredo, ¿cómo lo ves tú? Dice Eder que este programa podría titularse Las patadas de ahogado de la oposición, incluido este bloque. ¿Son realmente patadas de ahogado? El INE se está adelantando, simplemente haciendo su chamba, como ya menciona Lisa, por el tema presupuestario, entre otros. ¿Cómo lo ves? La revocación de mandato ya está en la discusión. Seguramente estaremos hablando de este tema a lo largo de los próximos meses. Pues yo creo que es de ese tipo de temas que, la verdad, tienen una discusión o tienen cosas de fondo bastante interesantes, algunas preocupantes, pero el hecho de que no se conozca bien la historia legislativa, el hecho de que no se conozca bien la Constitución, el hecho de que no se conozca cuál es la función del INE y cuál es la jerarquía de las leyes, pues nos tienen en debates que pues están alimentados por el sospechosismo de Palacio Nacional. Si el presidente en cada ocasión que puede lo hizo con la consulta popular, echándole la culpa al INE de cosas que no tenían nada que ver con el INE, como la reglamentación y la operación de la propia consulta, ahora lo está trasladando a la revocación de mandato, porque pues creo que con lo que dices, muy superficialmente quizás, pero lo dice absolutamente todo. El propio Lorenzo Córdoba dice, si llega la ley después de que emitamos los lineamientos, pues se ajustan. Por supuesto, no podría ser de otra forma. El problema es que conocemos un Congreso que en cuántas faltas ha incumplido de legislar, cuántos términos se le han vencido al Congreso, y nada más traigo a colación lo que aquí hemos discutido tantas veces, la regulación de marihuana, ¿no? No podemos estar pendientes o a expensas de que hay problemas ahora en Morena, hay mensajitos que se están mandando, esto de Radio Pasillo que comentaba Lisa, híjole, hay que escuchar hoy la entrevista de Ricardo Monreal con Carlos Loret de Mola en W Radio, donde pues no nada más por el tema de Ricardo Anaya, ¿no? Que es la otra irrupción de la oposición en estas horas o en estos últimos días, sino que está muy, muy flexible a hablar, a dialogar, a construir con la oposición, casi quejándose de que en Palacio Nacional le están dejando muy poco margen de negociación con los grupos parlamentarios, y este señor, para mí es de lo más impresentable, pero le quedan 3 años por delante para hacer operaciones y acuerdos políticos. Entonces, entre los mensajitos que se están mandando por allá, entre los dimes y diretes y un Congreso que pues falla constantemente, pues claro que el INE, por el bien del propio ejercicio, tiene que emitir esos lineamientos. Porque, ojo, tampoco es como que el INE la va a organizar y ya. ¿Dónde está esa fuerza social que no está ni siquiera del lado de Morena y que más bien se le está cargando a una oposición que parece que no quiere que exista este ejercicio para hacer, por ejemplo, la recaudación de firmas? Esos son los temas de fondo con los que vamos a ver en 2 semanas que se supere este pedazo de discusión que sí hace mucha polémica por lo que dice el presidente y por cómo se la quiere cargar al INE, un INE que afortunadamente tiene un buen respaldo de la sociedad, más alto incluso que el presidente, como lo hemos visto en las encuestas y como se ratificó en la elección del 6 de junio. De acuerdo. Por cierto, el tema de Anaya lo recuperaremos el jueves, que hay audiencia, seguramente ya será tema, ya tendremos más carnita, en lugar de simplemente especulaciones, pero el jueves estará por ahí seguramente. María Clemente, ¿cómo lo ves tú el tema del INE? Se suma, digamos, a la serie de acusaciones que ha habido tanto de un bando, del lado del presidente, como del lado del consejero presidente del INE, de descalificaciones mutuas, ahora por el tema de la revocación de mandato. Sí, mira, Genaro, el INE es un organismo autónomo, hay que dejarlo claro, y ahí no puede obviar los tiempos legislativos. Y si bien las leyes secundarias de la revocación de mandato debieron haberse aprobado este 17 de junio del 2020, el INE es observador y le toca acatar los cambios que se realicen en el Poder Legislativo. Es decir, el Instituto Nacional Electoral sí es un organismo autónomo, pero no es soberano. Soberano solamente es el Estado mexicano y solo está dividido en 3 poderes que son independientes entre uno cada uno. El INE no es uno de estos poderes. Tiene que acatar. Y no es la primera vez que Lorenzo Córdoba pretende intervenir para que el INE no tenga una modificación en su funcionamiento, y me parece que uno de los temas de fondo justamente es lo que estaban comentando anteriormente, que es su funcionamiento, y me parece que uno de los temas es que el presupuesto de 19.593 millones de pesos que recibieron este año parecen insuficientes para desempeñar su labor, que además de organizar comicios tienen que respaldar ciertos ejercicios, las consultas ciudadanas, etc., las consultas populares, que viene, por ejemplo, la consulta popular que hubo, la consulta sindical de General Motors y la del próximo año, la de revocación de mandato. Pero llama la atención que el INE ejerce sus recursos de manera muy opaca, ¿no? Como todo lo que queda de resquicios del régimen que está muriendo, ¿no? Y, por ejemplo, destina
para la cartera institucional de proyectos más de 8,000 millones de pesos, es decir, casi más del 40% del presupuesto que tiene destinado, ¿no? Y, por ejemplo, solamente para fortalecer la cultura democrática solamente eroga 134 millones. Es más importante esos proyectos que no tienen que ver en el funcionamiento y operación de las consultas ni de las elecciones, que son fundamentalmente su facultad y su ejercicio toral como existencia. Entonces el INE ahorita, ¿no? A partir de pretende legislar porque ya se volvió un grupo de interés que, como acabo de mencionar, tiene mucho interés en 8,000 millones de pesos para sus proyectos, ¿no? Este grupo que nada le importa a la democracia ni acompañar los ejercicios democráticos en el país de manera directa y que no que se han impulsado, ¿no? Como en esta administración, como es justamente el ejercicio de la democracia participativa, es decir, las consultas populares. En ese sentido, mucho del impedimento que tiene ahora Lorenzo Córdoba es para que se incremente su presupuesto en la medida de que se le exija su trabajo, que debe de estar al servicio de la democracia de nuestro país. Y reitero, el Instituto Nacional Electoral es un organismo autónomo, pero no es soberano. Soberano solo es el Estado mexicano y ese está solo dividido en 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El INE no es soberano, no se manda solo. Bien, nos queda un poquitito tiempo. Adelante, Eder, pero realmente menos de un minuto, por favor. Primero, coincido con la crítica que hace Elisa, ya lo habíamos hablado acá, evidentemente Ricardo Monreal, por estar mandando mensajes a presidencia, perdió mucho tiempo. No me extraña tampoco que esté haciéndole un guiño al PRIAN a través de Loret de Mola, es lo normal, ¿no? Es lo que se podría esperar. Sin embargo, sí me parece peculiar que en aras de justificar que tenían que planear su presupuesto, quieran meter toda una serie de leyes de operación para el referéndum ratificatorio que en realidad son con la intención de callar al presidente de la República. Entonces está bien que hagan su evaluación presupuestal, que lo planteen en el momento en el que la legislatura tome protesta, para que tengan suficiente tiempo para resolver el tema y ya. O sea, todo lo demás es un acto por sacar ventaja de una manera ventajosa a través del INE, que no pueden sostener con los votos en la Cámara de Diputados y de Senadores. Bien, a ver, rapidísimo, por favor, Lecona, que quieres dar una respuesta. Solo quiero recalcar el lapsus de Eder del referéndum ratificatorio, ¿no? Porque creo que esa discusión todavía es más interesante que esta que estamos dando en este momento, porque tampoco quiero, o sería injusto que se quede la idea de que el INE está pidiendo un montón de dinero porque tienen intereses ocultos y ese dinero se va a ir a ¿dónde demonios? Porque entonces ya es banalizar y es caricaturizar la forma en la que se asigna el presupuesto y la forma en la que se otorga el presupuesto, que es transparente, que se está pidiendo de determinada forma para determinados proyectos o para determinadas cosas, y si no, pues va a terminar pasando lo de la consulta popular, ¿no? Dice que pongan la mitad los funcionarios. Esas ya son locuras, esos ya son disparates. Los derechos, así nos gusten, así no te gusten, María Clemente, las cantidades que ganan los trabajadores del INE, del nivel que sean, son sus derechos, y lo demás es puro cuento del presidente, puro discursito, por una falta, ojo, una falta del Congreso que controla Morena. Vayan y reclámenle a Monreal y a esa gente, al INE. En esos 8,000 millones de pesos de proyectos no están contemplados los salarios. Si les parece, dejamos ese tema por la paz ahora, porque seguramente lo estaremos debatiendo a lo largo de todo el otoño, cuando inicie la nueva legislatura y vuelva a tener las leyes secundarias de la revocación de mandato en el centro de la discusión, y nuevamente seguramente el Congreso de la Unión y el presidente López Obrador, por un lado, con la mayoría de Morena todavía, se enfrentará al Instituto Nacional Electoral con respecto a este tema, así que lo retomaremos más adelante. Hacemos una pausa y al regresar, el segundo tema de la noche: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó el recuento de todos los votos registrados en la elección a la gubernatura de Campeche, donde el triunfo de Laida Sansores fue impugnado por Movimiento Ciudadano. Volvemos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso a un punto y contrapunto. En Campeche habrá voto por voto y casilla por casilla. Esto tras la impugnación del triunfo de Laida Sansores, quien el año pasado era alcaldesa aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía de Álvaro Obregón.
y ahora es gobernadora electa por el estado de Campeche. Movimiento Ciudadano impugnó el resultado de la elección del pasado 6 de junio, señalando diversas irregularidades, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó el pasado viernes el recuento total de los votos, es decir, voto por voto, casilla por casilla, allá en ese estado. Veamos el contexto. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó el recuento de todos los votos emitidos en la elección a la gubernatura de Campeche, donde resultó ganadora Laida Sansores San Román, postulada por Morena y el PT. El 30 de julio, Movimiento Ciudadano impugnó esta elección por considerar que estuvo plagada de irregularidades relacionadas con urnas infladas, boletas apócrifas y compra de votos. Las y los magistrados del Tribunal Electoral aprobaron con 4 votos a favor y 3 en contra el proyecto presentado por la magistrada Janine Otalora para volver a contar los votos en los 21 distritos electorales del estado. En sus conclusiones, el tribunal apuntó que los planteamientos de Movimiento Ciudadano fueron fundados y que el recuento total despejará cualquier indicio serio y grave que genere la presunción legítima de violación a la autenticidad y libertad del voto. El escrutinio iniciará este miércoles desde las 9 de la mañana y hasta que concluya el recuento sin interrupciones. La magistrada Otalora tuiteó que el recuento terminará con cualquier duda sobre el resultado de la elección, pero el dirigente de Morena, Mario Delgado, aseguró que el Tribunal Electoral sigue con su robadera y calificó el recuento como ilegal. El presidente López Obrador, por su parte, insistió en una renovación tajante tanto del Tribunal Electoral como del Instituto Nacional Electoral y dijo también que es necesario limpiar de corrupción y de autoritarismo estos organismos. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche, Lisa, ¿le están quitando un triunfo a Morena por la mala, como diría el presidente López Obrador, o simplemente se está haciendo, pues, siguiendo los procedimientos después de una elección y el tribunal está actuando, digamos, con toda la ley para que haya una certidumbre en el resultado? ¿Cómo lo ves? Complicadísimo, porque justo el proyecto, como ya bien decía la nota, pues fue aprobado por 4 votos a favor y 3 en contra, lo cual quiere decir que no hubo un consenso unánime entre los magistrados que integran el tribunal. Sin embargo, bueno, pues en las instituciones en donde el voto por mayoría simple da las consecuencias pues a los actos reclamados, básicamente el hecho de que estos 4 magistrados hayan encontrado fundadas los reclamos de Movimiento Ciudadano, pues dio como consecuencia el reconteo de todos los votos en el caso del estado de Campeche. Importante nada más aquí, pues sí recalcar otro de los hechos que daba la nota, que es la diferencia entre los candidatos que ocupan el primero, el segundo y el tercer lugar es muy pequeña, es de menos de 10,000 votos. Evidentemente Campeche no es un estado particularmente poblado y por lo tanto sí es importante que cada uno de los votos emitidos pues se asigne directamente al candidato para el que fue votado, ¿no? De manera que entonces podamos tener certeza sobre ese resultado. No me parece que necesariamente una decisión así del tribunal sea una cosa que criticar a priori. Creo que lo que tenemos que revisar muy bien, y confío en que así se haya hecho, es justamente la evidencia que se presentó sobre las posibles irregularidades de la elección, y ojalá que si se refrenda el triunfo de Laida Sansores, como si no se refrenda, pues todos los actores políticos involucrados decidan aceptar el resultado del reconteo y no necesariamente iniciar otra campaña que ahora podría venir también de la oposición sobre las instituciones electorales o el propio proceso, porque creo que las y los ciudadanos de Campeche no se lo merecen. Quisiera yo, y a lo mejor esta es un poquito una provocación que podría incluso tomar elementos del bloque anterior, pues saber si el contraejemplo no hubiese, digamos, si ponemos el contrafactual, qué opinión nos hubiera merecido a todos los que estamos en esta mesa, por ejemplo, si hubiese sido otro partido el que promoviera el recurso de revisión, la impugnación ante el tribunal y el tribunal la hubiera negado, ¿no? ¿Qué estaríamos discutiendo en ese momento también? Pues quizás una cuestión facciosa. Entonces, el análisis debe partir de que las instituciones funcionan independientemente de que el resultado beneficie o no beneficie, y si no funcionan hay que saber específicamente en dónde estuvo la falla para corregirla. Ojalá en este caso, y cierro nada más diciendo, uno de los análisis justo que salieron al respecto de la crisis del Tribunal Electoral decía: lo que necesitamos es que las decisiones del tribunal, cuando se logra revisar un proceso, una elección en particular,
tengan consecuencias sostenidas, de manera que lo que no estemos viendo sea justo esta inercia de, como no estamos contentos con los resultados en su totalidad de un proceso, amenazamos cada ciclo electoral con una reforma institucional. María Clemente, ¿cómo lo ves tú? Morena siempre ha defendido también el tema del recuento voto por voto, ahora se está quejando porque le están dando ese derecho a la oposición. ¿Cómo lo ves? No nos estamos quejando porque se esté dando un derecho, estamos acusando o quejándonos de la discriminación del tribunal respecto a estos recursos legales en todo el proceso electoral que vivimos, ¿no? En este momento la militancia de Morena está cuidando los paquetes electorales en los 21 centros en los que se lleva a cabo el reconteo, ¿no? Pero llama justamente penosamente la atención, abonando a lo que decía Lisa ahorita, que en alcaldías como la alcaldía Cuauhtémoc, donde yo vivo, ¿no? En donde se denunció la compra masiva de votos, ¿no? El día de la elección hubo compras de 3,000 hasta 7,000 pesos, los votos por organizaciones de comerciantes ya conocidas, en la alcaldía, donde además tenemos documentados paquetes completos de personas que viven en Ecatepec y en Nezahualcóyotl, que son comerciantes y que estas organizaciones las registraron para votar y elegir a un gobernante donde no viven, algo absolutamente ilegítimo, y la ilegalidad de la carrera y compra de votos que hubo, por ejemplo, en la alcaldía Cuauhtémoc. Pero no así el tribunal, por ejemplo, ni siquiera consideró un reconteo parcial cuando nosotros documentamos, ¿no? Acompañando a nuestra compañera Dolores Padierna, pidiendo la nulidad de la elección por todo el cochinero que hubo en esta elección en la alcaldía Cuauhtémoc, por ejemplo, ¿no? Pero no solamente en Cuauhtémoc, pero sí se autorizó en Xochimilco un reconteo de votos, y en este caso ahora lo hace en Campeche. Es decir, es un tribunal que discrimina a Morena, ¿no? Y atiende los recursos de la oposición para ganar lo que no pudo, o ver qué esperanza tiene de poder recuperar, o lo que no pudo obtener con el voto popular, ¿no? Como ciudadana y como ahora diputada electa, pues llamo a que no debemos permitir que la oposición judicialice los comicios electorales y que pretenda ganar justamente, como decía ahorita, en tribunales lo que ha perdido en las urnas, porque es claro que la ciudadanía llamó a votar por la consecuencia del proyecto de la Cuarta Transformación en México, y pues nada, qué penosa situación la que estamos viendo, cómo se exhibe el tribunal de esta manera, pero pues qué bueno que ya se van, y qué bueno, me sumo al llamado de que urge una reforma electoral, porque esto tiene que cambiar. A ver, ¿cómo lo ves, Lecona? Es una buena idea que qué bueno que ya se van, está uno tratando de ganar a través de los tribunales lo que no ganó en las urnas, la oposición. Ya, la verdad es que se esperaba que la elección del 6 de junio iba a ser una elección que se resolviera finalmente en los tribunales, y son pocos los casos que estamos viendo que se judicializan. A mí la verdad me da mucha risa escuchar que el tribunal le está sirviendo a la oposición cuando parte de la crisis institucional que está hoy en el Tribunal Electoral parte de todas esas resoluciones impulsadas principalmente por el magistrado José Luis Vargas, el magistrado Billetes, precisamente en beneficio de Morena, en muchas ocasiones antes de la elección del 6 de junio. Pero bueno, no es el tema. Del tema tampoco puedo hablar mucho, tampoco puedo decir mucho, porque como sabrás, Genaro, yo tengo un conflicto de interés, porque la verdad es que los primeros 3 años del sexenio de Enrique Peña Nieto yo los viví al lado de Laida Sansores como su secretario particular en el Senado. Entonces, pues cualquier opinión que pueda dar va a tener ese sesgo. Lo que sí, y entonces en todo caso permíteme hacerlo, es contar una anécdota de la elección de 2015, cuando la propia Laida Sansores fue candidata la penúltima vez a la gubernatura en su estado, y lo que pasó, lo que vimos 2 días, me parece, después de la elección. Apreciamos el día de la elección cómo había un operativo y un movimiento impactante de recursos, de pagos a los famosos líderes de activistas que así estaban incluso nombrados en nóminas que tenía el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México en el estado de Campeche. Tanto así que la investigación que pudimos hacer en esos días, en esas horas, del carrusel de taxis que llevaban gente a votar y demás, nos llevó a un lugar, a una nave comercial que estaba enfrente de la Fiscalía, de la entonces Procuraduría General de la República, y la unidad de la FEPADE que estaba para la elección ahí puesta, y donde la gente pues de plano acorraló y encerró prácticamente a las personas que estaban adentro de una mapachera, al interior de esta nave comercial, y donde estaba nada más y nada menos que instalada una oficina de Cristian Castro Bello,
el sobrino del presidente nacional del PRI, entonces aspirante a la gubernatura de Campeche, que le ganó a Laida en ese momento, y nos encontramos con un montón de papeles que intentaron destruir, que la verdad ahí la gente hizo una labor impresionante de reconstruir en rompecabezas de todos los papeles que habían destruido, y encontramos incluso la contabilidad de este sujeto, de Cristian Castro Bello, que en ese entonces estaba conteniendo por una diputación local, donde se demostraba que nada más el pago a una sola persona, a uno solo de estos líderes, rondaba por los 466,000 pesos, cuando el límite de campaña, de tope de gastos de campaña, era de 468,000 pesos, ¿no? O sea, de ese tamaño era, y aparte los gastó en menos de una semana, la primera semana de la campaña. Entonces, de ese tamaño era la fuerza, o no sé si la sigue siendo, de la operación política que pudo hacer el PRI, y el resultado de esa elección fue nada más y nada menos que Alejandro Moreno Cárdenas, líder actual del PRI, que tiene su casita blanca en Campeche y un montón de cosas que quién sabe por qué le ha perdonado, de hecho, ya 6 años después, este gobierno. Bien, y finalmente, Eder, ¿cómo ves el tema tú, el tribunal y el voto por voto allá en Campeche? El recuento voto por voto es una reivindicación nuestra y por supuesto que la tenemos que proteger. Sí me parece que hay que utilizar el criterio. A ver, ahorita María les contó cómo hubo un montón de irregularidades y se documentaron la compra de votos en Cuauhtémoc. Alfredo le está contando cómo el PRI históricamente, esto operado por el PRI en Cuauhtémoc, Alfredo está contando cómo históricamente el PRI en Campeche ha sido quien opera estos fraudes electorales. Lo que el Movimiento Ciudadano denunció fueron las irregularidades, la compra de voto, la violencia que hubo en la jornada electoral. Eso no se demuestra contando voto por voto. Entonces, si lo que quieren resolver es el problema, que es un pecado social, el de la compra del voto porque se lucra con el hambre, eso no se va a resolver abriendo los paquetes voto por voto, porque ahí ya se consumó el fraude. ¿Cómo van a demostrar ellos cuál es el voto comprado del equipo de Alito y cuál es el voto legítimo a favor de Movimiento Ciudadano en este caso? Y además, quien ganó la elección es Laida Sansores de Morena, a quien no la están acusando de haber comprado votos. Jamás a Morena, ni el INE ni el tribunal, aunque son árbitros vendidos, no han podido demostrarnos que nosotros lucramos con el hambre, porque es nuestra causa fundacional o una de las causas fundacionales. Entonces le están perjudicando a una candidata que no participó en esos procesos de compra masiva del voto. Van a abrir los paquetes y no van a poder demostrar lo que sí está denunciando Movimiento Ciudadano, y que no dudo que sucedió como sucedió en Chihuahua, que yo les he dicho, ahí hubo un flagrante fraude electoral, pero no se va a comprobar abriendo los paquetes voto por voto. Seguramente la candidata, la gobernadora electa, tiene más votos que Juan Carlos Loera allá, pero el fraude se realizó antes. Entonces, que dejen de jugar los del Tribunal Electoral, los del INE, y que empiecen a ofrecer explicaciones a la ciudadanía reales sobre cómo impedir que sigan entorpeciendo y boicoteando la democracia de esta forma en todos los niveles electorales. Bien, me quedan 30 segundos. ¿Alguien quiere hacer un último comentario sobre este tema o nos vamos a la pausa? Bueno, regresamos después de la pausa con el último bloque de la noche. Ya dijo Lisa, vamos con lo que sigue. Lo que sigue es que los líderes de la coalición opositora integrada por el PAN, por el PRI, por el PRD, están en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, para denunciar ante la Organización de Estados Americanos y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que ellos llaman la supuesta intervención del crimen organizado en el proceso electoral del pasado 6 de junio. El presidente López Obrador dice que lo hacen porque no pudieron ganar la mayoría en el Congreso. ¿Es realmente así? ¿Tendrá alguna implicación este viaje? Regresamos a ver qué dice la mesa de Punto y Contrapunto. No te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Esta mañana el presidente López Obrador se refirió a los líderes del PAN, del PRI y del PRD, quienes iniciaron una serie de visitas a organismos internacionales para denunciar la presunta intervención del crimen organizado en las elecciones del pasado 6 de junio. El presidente dijo que están desesperados porque no consiguieron mayoría en el Congreso. Veamos el contexto.
La coalición opositora Va por México, integrada por PAN, PRI y PRD, denunciará ante organismos internacionales la supuesta participación del crimen organizado en las elecciones del pasado 6 de junio. Los líderes de los tres partidos políticos, Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, informaron que esta semana presentarán ante el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, y la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tania Reneaum, una relatoría sobre la intervención del crimen organizado en el sistema democrático, el hostigamiento a las instituciones y la persecución política de los opositores. Esta mañana, el presidente López Obrador señaló que todos tienen derecho a asistir a cualquier organismo internacional y que los dirigentes de la oposición están muy desesperados porque pensaron que arrasarían en las elecciones. Recordó también que la misión de observadores electorales de la OEA reconoció el proceso del 6 de junio, el primero en mencionar la presunta intervención de organizaciones del narcotráfico en el pasado proceso electoral fue el gobernador de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles. Aureoles señala que en el triunfo del morenista Alfredo Ramírez Bedoya fue decisiva la intervención de la delincuencia organizada. El presidente López Obrador le pidió comprobar sus acusaciones, pero aunque Aureoles acudió a Palacio Nacional, no fue recibido. Después, Aureoles se reunió con los titulares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional Electoral y la OEA. Según el mandatario local, el pasado 7 de julio interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada para la Atención en Delincuencia Organizada. Punto y contrapunto. Primer punto para discutir, el tercer punto para discutir esta noche, querido Alfredo, una acusación bastante grave la que están haciendo los líderes de la oposición, que hay que tomarla básicamente pues de quien viene también, ¿no? De quienes participaban en este proceso electoral, que conocen realmente cómo funcionan también los procesos electorales, incluso a nivel local, con todo el dinero que se mueve en todas las campañas y demás, y que están diciendo, en la pasada elección estuvo el crimen organizado presente. ¿Cómo lo ves? Mira, aquí es donde el presidente López Obrador tiene razón cuando apela mucho a la autoridad moral, porque efectivamente vemos a Marco Cortés, a Zambrano y a Alito haciendo tales acusaciones y abanderando estas denuncias sobre la intromisión del crimen organizado en el proceso electoral. Pues por supuesto que lo primero que hace es saltar, o sea, es empezar con un paso de una credibilidad, de una autoridad moral que definitivamente no tienen. Lo acabo de decir en el bloque pasado, básicamente Alejandro Moreno es beneficiario de enriquecimiento inexplicable, que por cierto, este sexenio, esta Fiscalía General de la República, la Fiscalía Anticorrupción, no está haciendo absolutamente nada. Pero veo el documento que presentaron y aunque el énfasis que se ha buscado poner o dar es sobre las denuncias de la intromisión del crimen organizado en el proceso electoral, en verdad son 4 puntos. La intervención del crimen organizado es solo el primero de 4 puntos. Lo demás es como parte de este discurso de la cooptación de las instituciones y del daño que se le quiere hacer a las instituciones electorales y demás. Pero yo quisiera que nos saliéramos de la denuncia que han hecho estos personajes de la coalición opositora y nos fuéramos o prestáramos la atención debida a lo que están diciendo los periodistas que están en territorio, los periodistas que llevan años documentando la expansión de grupos criminales, grupos del crimen organizado, de cárteles en nuestro país, porque lo que han narrado de la elección del 6 de junio es realmente grave y realmente preocupante. Yo le he escuchado a Adela Navarro, ni más ni menos que la directora del histórico semanario Z, hablar de la presencia del crimen organizado en estados como San Luis Potosí, como Sonora, como Nayarit, y cosas que hemos visto, o más bien cosas que nos deberían de preocupar, como el hecho de que la propia Guardia Nacional carece de división antidrogas, de inteligencia y de operaciones, que prácticamente se les está dejando a los criminales actuar libremente, ¿no? De ahí vienen estas acusaciones, estas sospechas de que esa es la política de abrazos y no balazos y demás, pero en los hechos, ¿qué tal lo que pasó en la alcaldía de Culiacán? El secuestro del candidato que estaba palomeado por el Mayo Zambada, pero no por los Chapitos, que fue secuestrado y soltado hasta el día después de la elección. ¿Qué tal de lo que se vio en Tijuana? Que de veras, qué país para dejarlo pasar así como así, ya no hablar de nada de la violencia electoral que vimos y de la intervención del crimen en esa jornada, donde se aventaron cabezas,
rostros de piel, vísceras y demás, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, y por supuesto que se tiene que ligar, y por supuesto que tenemos que hablar del culiacanazo, de esta deferencia a la mamá del Chapo, de cómo se le habla del señor Guzmán Loera, del abrazo a Emma Coronel, de cómo se portó muy bien el crimen organizado en la elección. Son cosas que de verdad no podemos dejar de ponerle la atención debida, no por lo que vayan a decir tres líderes impresentables a la OEA. Y por todo lo que vimos también en el proceso, Eder, violencia, asesinato de candidatos, extorsión, secuestro de algunos candidatos en el Estado de México también, de varios partidos, no nada más de uno solo. Pues yo por eso digo, es grave la denuncia que van a hacer. Yo no sé si va a tener alguna implicación. La OEA no sé si se pueda meter ya en meses y años pasados. Algunos integrantes de Acción Nacional también han buscado al secretario Almagro para denunciar abusos del gobierno del presidente López Obrador y cosas así. Mariana Gómez del Campo es muy asidua a la OEA, entre otros, ¿no? ¿Cómo lo ves? A ver, son dos temas, efectivamente. Lo que acaba de plantear Alfredo, que sí valdría la pena que profundicemos tal vez en otro programa, y esta actitud de la oposición, que si no están pensando cómo fugarse, están pensando en ir con Almagro para que los venga a rescatar, y no es extraño que la derecha, de hecho es muy congruente que la derecha en América Latina vaya y busque a Almagro, que ahorita justamente está sudando frío, porque la semana pasada un grupo de especialistas entregó ya un informe a la ONU y a las autoridades de Bolivia en donde demuestran la participación ventajosa y de Almagro en el golpe de Estado en contra de Bolivia, y también demuestra este estudio que sabían de la masacre que ocurrió allá en Bolivia contra los pueblos originarios en el contexto del golpe de Estado, y Almagro no se posicionó. Esta investigación, este peritaje tendrá como consecuencia, para empezar, una demanda de las autoridades de Bolivia en contra de Almagro, demanda que al parecer será muy bienvenida en la ONU. No creo que en ese contexto este personaje que está muy cuestionado, que ya fue abiertamente cuestionado por el presidente López Obrador, se atreviera a hacerle eco a esta oposición tan reducida mexicana, que en realidad lo que están tratando es ser rescatados. No ofrecen nada de fuerza política, no ofrecen una alternativa real para que Almagro pueda ahorita defenderlos. Y digo, si defendieron a Guaidó en su momento, no sería raro que se inventen a alguien en esas condiciones en México, pero no tienen la posibilidad, porque el gobierno de México es muy fuerte, es mucho más fuerte, por supuesto, que el de Venezuela. Y si acaso Almagro estuviera dispuesto a hacer oídos a estas denuncias, sería muy difícil que Joe Biden, después de la tremenda derrota que acaba de sufrir en Afganistán, en donde se generó un consenso mundial, la Unión Europea, Rusia, Asia, están de acuerdo en que es un fracaso y un acto de omisión de irresponsabilidad de Biden. No creo que ahorita él le diera carta verde o luz verde a Almagro para operar en contra de México, porque por supuesto esas cosas se consultan. Entonces sí me parece que están leyendo muy mal el momento geopolítico nuestros paisanos de la oposición, y están muy desesperados. Lisa, ¿cómo lo ves tú? Evidentemente sí hay un tema de que están acudiendo organismos internacionales. Yo no sé si lo de la OEA pueda prosperar. No estoy tan seguro que podría pasar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que la denuncia ante Almagro es un acto simbólico meramente, porque si bien la OEA sí tiene un departamento de delincuencia organizada transnacional en donde hay por lo menos, pues que serán unos 9 mecanismos de trabajo hemisféricos sobre, por ejemplo, lavado de activos, o sobre un tema que es de particular interés para el gobierno de México, como la Convención Interamericana contra la Fabricación de Armas y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego y Municiones, o el tema de tráfico de personas,
o incluso la cooperación hemisférica en temas de investigación y sanción de la delincuencia organizada, pues no es necesariamente un departamento que tenga ningún tipo de autoridad sobre los estados para generar ningún tipo de sanción y mucho menos para modificar los resultados electorales en ninguna de las elecciones en donde este informe demuestra o presume que hubo participación de la delincuencia organizada. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría, pero presentar pues una solicitud, por ejemplo, de audiencia temática, como hemos hecho muchas ONG sobre el tema de violencia en México, el tema de guerra contra las drogas, y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría eventualmente acudir, pero recordemos que para llegar ahí se tienen que agotar las instancias nacionales, de manera que lo más importante para poder llegar a lo internacional sería que armaran bien los expedientes que presentaron ante la Fiscalía General de la República, ante la Fiscalía de Delitos Electorales o las fiscalías locales, porque si ahí no prosperan y no prosperan en el ámbito federal o no prosperaran incluso en la Suprema Corte, es cuando podría entrar el sistema americano. Todo eso para decir, le cuelga, es muy largo y efectivamente tenemos la desgracia de que los voceros que llevan este tema, que a mí me parece particularmente importante, ese sistema interamericano, carezcan de la credibilidad justamente por todos los motivos que ya se expresaron en esta mesa y en los que no ahondaré. Pero sí quiero nada más traer a la mesa de nuevo que la participación de financiamiento ilícito y la coacción de la voluntad popular en momentos electorales en México está documentada no de ahora, sino desde hace muchísimos años. Uno de los informes temáticos sobre elecciones y poder de la propia OEA, que se hizo en conjunto con todos los gobiernos, deja ahí nada más un ejemplo de la suspensión de los procesos internos de selección de candidatos del PAN en Tamaulipas en 2010, precisamente por el riesgo de participación del crimen organizado. Y el día de hoy, Santiago Nieto hizo una declaración ante los medios de comunicación nacionales en donde justamente dijo que sí se vio un aumento del uso de efectivo y de la posibilidad del financiamiento ilícito de varias candidatos y candidatos en todos los procesos locales y federales en México y que se están investigando. Entonces, me gustaría que en otro momento pudiéramos tratar este tema con la seriedad que merece, de saber cuáles son los grupos que están operando, cuáles son los modus operandi que utilizan para coaccionar a la gente, porque creo que es un tema de libertades, creo que es un tema de derecho fundamental a la vida, creo que es un tema de derechos políticos, de democracia, que más allá de quiénes son los que fueron de donde sea y ante quien sea, porque Almagro tampoco es una personalidad que voy yo a defender, pues sí merecería que pusiéramos toda la atención. De acuerdo, tomamos nota de la propuesta, sé que incluirlo me parece no solamente en una mesa de viernes, sino también con ustedes un martes o un jueves o un lunes o un miércoles. Finalmente, María Clemente, ¿cómo lo ves? Lo que menciona Lisa, evidentemente yo también coincido en casi todo o en todo, pero prácticamente sí, la violencia, la intromisión del crimen organizado es una constante en este país, en la vida política, en la vida social, a todos los niveles, que básicamente no hemos encontrado la manera de poder realmente hacer que el Estado de Derecho, aunque no nos guste a muchos esa expresión, se haga válido y que el narcotráfico deje de inyectarle dinero a campañas, deje de poner candidatas y candidatos, deje de secuestrar también a quienes están compitiendo por algún cargo. ¿Cómo lo ves? O gobernar sexenios enteros, ¿no? O gobernar sexenios enteros. O estar en secretarías de Estado. No es de llamar mucho la atención, ¿no? Que los máximos defensores de la legalidad y que en días pasados se rasgaban las vestiduras para que llamando a que se aplique la ley, llamando a no votar, ¿no? A un ejercicio democrático, de democracia participativa basado en una ley, ahora en menoscabo de nuestra soberanía, busquen que haya una intervención internacional en nuestros procesos de política interna, ¿no? Y a pesar de esta franca intromisión que pretende la oposición, pues ya la presidencia de la República ha anunciado que no detendrá, si se da el caso, ninguna investigación que realice la Organización de los Estados Americanos. Pero aunado a ello, me permito recordar que el pasado 6 de junio, justamente, y en entrevistas a medios de comunicación, los observadores que justamente mandó la Organización de los Estados Americanos, que estuvieron presentes durante las elecciones, afirmaron que no habían notado incidentes de gravedad que pudieran alterar de manera significativa el resultado de la elección, ¿no? Es decir,
a quien están yendo a buscar, ya mismo ese organismo comunicó que no había accidentes de gravedad, de acuerdo a sus propios observadores, ¿no? Eso es decir, pues no confían en la OEA a los que están pidiendo y yendo, es una contradicción, es como si no leyeran sus comunicados. Pero bueno, y en ese mismo sentido, el Instituto Nacional Electoral comentó que durante la pasada elección se registraron 39 incidentes de violencia en casilla, que se registraron en los estados de Chiapas, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz, ¿no? Y se registraron 70 casos de destrucción de electoral en Baja California, Chiapas y otros estados que no recuerdo ahorita, pero cabe destacar que la mayoría de los incidentes de violencia se registraron justamente en estados gobernados por la oposición y que justamente perdieron sus elecciones locales, ¿no? El miedo no anda en burro, ¿no? Entonces no queda claro que el deseo de que haya una investigación externa cuando los observadores electorales ya levantaron las denuncias correspondientes, ¿no? No queda claro Bien. para qué la quieren. También es verdaderamente indignante que ahora la oposición pretende ir a buscar también a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por las supuestas violaciones a derechos humanos que suceden en nuestro país. Un chiste, el chiste se cuenta solo. Digo que esto, o sea, en 2011 México recibió una visita del relator especial de dicho organismo y se registró justamente entre el 2008 y 2010 ante la violencia criminal que aumentó 50% cada año, justamente, ¿no? El tema del narcotráfico, justamente como convenció la intervención, ¿no? El narco hasta gobernó sexenios enteros, y pues los datos indican que el 34.6% de las personas que han sido asesinados entre diciembre de 2006 y del 2010, son asesinatos ocurridos, me equivoqué con el dato, porque estoy aquí dando mala referencia, pero bueno, el chiste es que se cuenta solo el dato con la violencia y el narcotráfico y todo lo que quieren los derechos humanos. Y la OEA ya habló, ya vinieron sus observadores, ya comunicaron sus precisiones al respecto, la oposición está desesperada. Bien. Y si hubo violencia en algún caso, fueron las elecciones donde ellos metieron la mano para que lo vieran. Bien. Bueno, pues retomamos este tema, como sugieren Lisa, Lecona y también Eder, y como lo han sugerido a lo largo de muchos programas también, porque evidentemente es un tema que nos afecta como país, que nos afecta como sociedad y que también pone en riesgo nuestra democracia. Regresamos después de la pausa para despedirnos de los panelistas y con la paparrucha de este lunes. No te vayas. Ya volvemos para irnos con la paparrucha de esta noche. Tras la salida de las tropas de Estados Unidos de Afganistán, las noticias sobre este país ocupan cada día las pantallas de prácticamente todos los medios de información y también las paparruchas, la desinformación, las fake news nos han hecho esperar. Una de las desinformaciones que circula desde hace días en las redes sociales es que la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, envió una misión de rescate para evacuar al personal diplomático de México en Afganistán. Supuestamente el gobierno mexicano envió 2 aviones con fuerzas especiales del ejército, equipo y armamento de rescate, pero todo esto es completamente falso. Primero porque no tenemos una representación diplomática en Afganistán. La sede diplomática de nuestro país está en Irán y esa es concurrente con otros 5 países de la región, incluyendo Afganistán. Además, no hay registro de mexicanas o mexicanos en Afganistán. El pasado 15 de agosto, el canciller Marcelo Ebrard informó esto. Tuvo una respuesta en Twitter, pero no pudimos verificar si en efecto esta chica que le tuiteaba al canciller estaba en Afganistán o no. Como quizás te enteraste, México ofreció refugio a ciudadanos afganos, especialmente a mujeres y a niñas. Pero en las redes sociales ya circulan imágenes de las primeras personas afganas que llegaron como refugiadas aquí a México, pero también esto es mentira. Las imágenes que ves ahora en la pantalla fueron capturadas en octubre de 2019, cuando un grupo de personas musulmanas se reunió en el muro fronterizo entre Tijuana y San Diego como respuesta a las políticas antiinmigrantes del expresidente Donald Trump. La Secretaría de Relaciones Exteriores, la Cancillería mexicana, apenas inició el proceso de solicitudes y todavía no se informa que se haya aprobado alguna de estas peticiones. Así que no caigas en desinformación, en fake news, en paparruchas, infórmate por fuentes oficiales y no bajes la guardia porque la pandemia no ha terminado. Lávate las manos bien y con frecuencia, mantén la sana distancia, por favor, si estás en un espacio cerrado y no ventilado, ventílalo y utiliza un cubrebocas al salir o a estar con más personas. Síguete cuidando y cuidando a quienes más amas. Gracias, María Clemente. Gracias, Lisa, gracias, Eder, y gracias, Alfredo. Nos vemos por acá el próximo miércoles y nos vemos también por acá con la mesa de martes y jueves mañana. Soy Genaro Lozano, descansa, bonita noche.